Un encuentro casual. Capítulo 17. Cedric, ajustándose la capa para protegerse del viento, sobrevoló la cima del acantilado donde se alzaba su fortificación. A su alrededor, podía distinguir aquí y allá los vestigios de sus defensas, algo que nadie notaría a menos que supiera exactamente qué buscar. La estructura de la fortificación seguía prácticamente igual. Unos cuantos obstáculos adicionales a lo largo del muro para protegerlo, y algunos emblemas de Uflepuz creados por conjuro. En general, el edificio que había encontrado no había sufrido grandes cambios. La conjuración arquitectónica y la transfiguración no eran su fuerte, ni mucho menos. Era mejor centrarse en las áreas en las que sí destacaba. Además, pensó Cedric con una sonrisa burlona mientras ultimaba los preparativos para el evento que se celebraría en pocos días, quizás así me subestimen. Y decían que los Uflepuz no podían ser astutos. Terminaría allí y luego iría a reunirse con los demás en las Tres Escobas para tomar algo. Víctor, con su varita afilada como un cuchillo, Víctor surcó el aire mientras hablaba con cuidado en rumano, añadiendo otra capa más a las protecciones que rodeaban su fortaleza. Si alguien con la capacidad de ver la magia hubiera estado cerca, su fortaleza habría brillado como un faro en la noche, dada la cantidad de protecciones que había lanzado y superpuesto sobre el edificio. Lamentablemente, había perdido tiempo de preparación al asegurarse de que no hubiera señales de Inferi, de las cuales, por suerte, no encontró ninguna, pero más vale prevenir que lamentar. Al terminar el conjuro, sintió como el último hechizo se ajustaba a su lugar como el pestillo de una cerradura. Sobre una mesa frente a él se extendía un esquema del intrincado sistema de hechizos que había diseñado para su fortificación. Ecuaciones aritméticas para determinar los mejores hechizos para colocar, cuáles funcionarían bien juntos y en qué orden debían lanzarse. Me pregunto si esto me calificaría para una maestría en el campo de la protección, reflexionó Víctor en voz alta mientras revisaba las protecciones, asegurándose de que coincidieran con el esquema y estuvieran correctamente unidas a la piedra protectora que había preparado. Por suerte para sus menguantes reservas, todo encajaba a la perfección con su plan. Recogiendo sus papeles, Víctor montó en su escoba. Al fin y al cabo, le esperaba una cerveza de mantequilla. Flor, tarareando para sí misma, Fleur meditaba, utilizando las notas musicales de su voz para conectar aún más con la magia natural de la pequeña isla donde se asentaba su fortaleza, así como con el lago que la rodeaba. A su alrededor, los sapos púrpuras gigantes que habitaban la isla saltaban de un lado a otro, patrullando bajo sus órdenes. Desde que comenzó sus preparativos, la naturaleza salvaje de la isla se había fortalecido. La hierba crecía más alta, las enredaderas trepaban por su fortificación y los árboles empezaban a brotar de sus muros. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios al sentir el poder salvaje de esta isla de las tierras altas envolviéndola. La segunda prueba prometía ser gloriosa. Por ahora, sin embargo, era hora de reunirse con su novio y los demás campeones. Acosar, entre risas, con el brazo alrededor de la cintura de Fleur, Ari se dirigió de vuelta al castillo por el camino. Cedric y Víctor pasaron junto a ellos, ambos algo más ebrios de lo que pretendían, mientras los campeones de Hogwarts y Durmstrang cantaban alegremente, aunque desafinando, canciones mientras caminaban. Un verdadero testimonio de sus escuelas, ¿no? Fleur rió entre dientes mientras los dos seguían cantando sus canciones subidas de tono. El orgullo de sus tierras natales, sin duda. Arya sintió con fingida seriedad, con el estómago caliente por todas las bebidas y la comida que los cuatro habían disfrutado en Hogsmeade. Me pregunto cómo reaccionarán Cho y Luna a sus canciones, dijo Fleur entre risitas mientras las dos empezaban a cantar más fuerte. La alegría se vio interrumpida cuando alguien salió de entre los árboles, con los ojos muy abiertos y las manos extendidas para agarrar a Fleur. Instintivamente, Ari lanzó un puñetazo al agresor, que cayó al suelo. La sorpresa del repentino altercado puso a los cuatro en alerta máxima. Cualquier rastro de embriaguez y buen ambiente se desvaneció al instante. Un momento, ese es Crouch. Los ojos de Fleur se abrieron de par en par al observar la apariencia del hombre al que Ari acababa de dejar inconsciente. Tienes razón. Cedric se quedó boquiabierto mientras observaba al hombre de ojos desorbitados y aspecto maníaco que, cada vez que lo habían visto, había estado excesivamente arreglado. «Está sufriendo por la sobreexposición al Imperius», dijo Víctor con voz fría y seria. El búlgaro ya tenía la varita en la mano y la mirada se movía con cautela a su alrededor. He visto fotos de personas que lo padecen antes, pero nunca a este extremo. Expecto Patronum. Argy invocó al fantasmagórico ciervo plateado, susurrándole un mensaje antes de que el hechizo regresara disparado hacia Hogsmeade. Vamos.
gruñó, levantando al hombre aturdido y sin vida. Víctor, sujétalo por el otro lado. Cedric, Fleur, saquen sus varitas. Envío un mensaje a las 3 escobas para que tuvieran una chimenea lista. Necesitamos llevarlo a Salmungo ahora mismo. Apretando los dientes, Ari y los demás corrieron, negándose a disminuir la velocidad mientras corrían por el camino de tierra de regreso a la aldea mágica. Por suerte, su patronus mensajero llegó sin problemas, pues vio a Rosmerta esperando junto a algunos otros, con sus linternas encendidas. Recuérdame que le dé las gracias a Pierre por enseñarme la variante del patronus del mensajero, gruñó Harry a Fleur mientras los lugareños corrían a ayudar a recoger a Crouch y entregárselo a un auror con túnica roja. Mientras el funcionario del ministerio, con los ojos desorbitados y visiblemente alterado, era llevado rápidamente a recibir atención médica, Harry se preguntó si aquello era un presagio de cosas peores. Dumbledore, con el ceño fruncido en su mejor gesto de preocupación, Albus golpeó con los nudillos la puerta de su viejo amigo. Alastor abrió apenas un instante después. ¿Qué pasa, Albus? Gruñó el exauror, curtido y lleno de cicatrices, mientras daba un trago a su petaca. Necesito tu ayuda, viejo amigo. Albus ignoró las señales evidentes de que alguien había bebido en los terrenos de la escuela. Acabo de recibir la noticia de que, hace unas horas, los 4 campeones encontraron a Barty Crouch en el camino entre Hogwarts y Hogsmeade. Al parecer, creían que sufría de sobredosis de Imperius y llamaron a los aurores para que lo llevaran a Salmungo. No estaba seguro de fiarse del diagnóstico de un niño, pero no tuvo oportunidad de protestar, así que lo hecho estaba. Agacharse. El único ojo bueno de Modi se abrió de par en par con sorpresa. En efecto, asintió Dumbledore, furioso en silencio por lo mucho que tardaron en informarle del altercado. Quería que patrullaras con más intensidad dada la situación. Por favor, avísame si encuentras algo. Dejando a Alastor a cargo de planificar las patrullas necesarias, Dumbledore esbozó una leve sonrisa. Con la chica Weasley distrayendo a la gente con mala prensa, podría sacar provecho del pánico que generara este escándalo de Crouch. Dudaba que quien maldecía al hombre estuviera cerca del colegio, pero la gente común era demasiado ingenua para pensar en eso. Estarían en pánico y verlo protegiéndolos con más patrullas de Alastor les tranquilizaría y les haría comprender por qué debían respetarlo. Sí, todo estaba encajando. Un encuentro casual. Capítulo 18. Acosar. Caminando al ritmo de su novia y sus compañeros campeones, Harry echó un vistazo a la, sin duda, impresionante arena creada para la segunda prueba. Dado que las 4 fortificaciones estaban tan separadas entre sí, y a menudo en lugares donde los asientos tradicionales no serían adecuados, las escuelas habían tenido que ser ingeniosas. Una enorme arena semicircular flotante permitía a los espectadores observar los asedios desde arriba. Además, al parecer estaba encantada para transportarnos a los cielos sobre cada una de las fortificaciones una vez finalizado el asedio anterior y asignadas las puntuaciones. Hola, damas y caballeros. Resonó la voz de Bagman mientras el comentarista comenzaba, con amuletos que protegían la audición de los más cercanos al ex golpeador, y bienvenidos a la segunda prueba del torneo de los 3 magos. Rugió la multitud, ansiosa por el deporte y el espectáculo. Bagman sonrió, dejando que la multitud se animara un poco antes de continuar. En efecto. Ahora, para la primera prueba, tenemos que ver qué tan bien se desempeñan estos campeones en el ataque. Pero qué tan buenos son cuando las tornas cambian. Eso es lo que pretendemos averiguar hoy. Este estadio nos llevará a 4 fortificaciones diferentes, una para cada campeón. Al final de la primera prueba, cada uno recibió una pista sobre dónde estaba su fortaleza y se les ha dado ese tiempo hasta hoy para prepararse. Veamos el fruto de sus esfuerzos, ¿de acuerdo? Con un gesto de Bagman, los encantamientos se activaron y todo el estadio se deformó, desapareciendo de su ubicación actual hasta que ahora descansaba en lo alto de las montañas cerca de Feldcroft y Rondale. Inclinándose hacia adelante mientras Cedric tomaba una escoba y volaba hacia su fortaleza, Harry se preguntaba cuál sería el plan de Hufflepuff. La zona no parecía muy diferente de cómo la habían encontrado por primera vez. Excepto por los estandartes de Hufflepuff, claro, algo que cierta parte del público vestida de amarillo también parecía disfrutar. Hoy, los mismos aurores que defendieron la fortaleza en la primera prueba liderarán el asalto, y creo que les gustaría vengarse un poco de nuestros campeones, ¿y a ti? Gritó Bagman mientras la multitud rugía con entusiasmo, y los aurores búlgaros se dirigían a esperar la señal para comenzar su ataque. Finalmente, con un cañonazo, los aurores cargaron. Y entonces la montaña comenzó a temblar.
La tierra salió disparada por los aires mientras las distintas rocas retumbaban y se elevaban, revelándose como golems enterrados, listos para defender a su creador. Vaya, impresionante. Harry parpadeó al ver la horda de una docena de golems que se abalanzaban sobre el auror. Tenían cuidado de no causar demasiado daño, pero los aurores claramente tenían que esforzarse para superarlos. Para colmo, Cedric seguía lanzando maldiciones y transformando rocas sueltas y fragmentos de golem en animales, aumentando aún más el caos. Un trabajo impresionante. Víctor asintió, yo tampoco soy muy bueno con la transfiguración, y mucho menos con la transfiguración viviente o con encantamientos como ese. Me decepciona que no tenga ningún tejón melero gigante para demostrar el orgullo de su casa. Harry soltó una risita antes de parpadear. Espera, olvídalo, hablé demasiado pronto. Los aurores que atacaban el fuerte apreciaron mucho menos el espectáculo que Harry o los Hufflepuff que lo observaban. Estuvo cerca, e incluso algunos aurores lograron entrar al fuerte, pero el cronómetro se agotó antes de que alguno pudiera reclamar el tesoro de la fortificación de Cedric. Mientras el campeón de Hufflepuff volaba de regreso a la arena junto a los aurores búlgaros, Harry y los demás vitorearon con entusiasmo a su compañero. Dumbledore, mientras se ajustaba el sombrero al finalizar el traslado de la arena, Dumbledore echó un vistazo al marcador que mostraba las calificaciones que cada campeón había recibido por sus pruebas, incluyendo las puntuaciones modificadas de las primeras pruebas, ya que su opinión había sido considerada inválida. La IGUA había decidido anular su decisión y había sustituido los unos de Harry y de la Cour por 8, colocándolos a la cabeza con una puntuación total de 45 y 44 respectivamente. Ahora bien, Karkaroff le había dado a Diggory un 7, al igual que en la primera prueba, mientras que él, Perky Weasley, en lugar de Crouch, y Maxime le dieron 8 debido a que algunos aurores lograron entrar al fuerte, aunque no alcanzaron el tesoro. Bagman le dio a Hufflepuff un 10 por el espectáculo de los golems y el tejón gigante. Eso, sumado a los puntos de la primera prueba, dejó a Diggory con un total de 84. Ahora era el turno de Krum para actuar. Al observar la fortificación situada justo al este de la torre de San Bakar, Albus frunció el ceño al no percibir señales evidentes de preparación alguna. ¿Se habría equivocado Krum de fuerte? Dada la sonrisa confiada del buscador búlgaro mientras él y los aurores franceses descendían volando, supo que no podía ser eso. Finalmente, sonó el cañonazo y una lluvia de hechizos y maldiciones cayó sobre el fuerte que se encontraba acurrucado en la parte trasera de un punto estratégico. Ninguno se le acercaba. Cada hechizo impactaba contra una pared de luz que ondulaba repentinamente, revelando uno de los esquemas de protección más intrincados que Albus jamás había visto. Rodeaba la fortificación mientras Krum se alzaba imponente sobre las almenas. Hechizo tras hechizo volaban, los aurores intentaban cargar la barrera brillante, pero nada funcionaba. Tendría que hacerse con el esquema de protección del chico para usarlo él mismo. Si el chico búlgaro podía crear algo así, entonces se volvería verdaderamente perfecto una vez que el propio Albus comenzara a perfeccionarlo. Si bien la ronda de Diggory había sido trepidante, con el Hufflepuff lanzando hechizos y dirigiendo constantemente, esta fue mucho más tranquila. Krum no se movió ni un centímetro, permaneciendo imperioso sobre las murallas, simplemente observando cómo los aurores trabajaban para superar el esquema de protección de nivel maestro. Cuando la ronda llegó a su fin, nadie había logrado siquiera acercarse a la puerta. Hermione, con el ceño fruncido, Hermione observó cómo Fleur volaba hacia su fortaleza. A diferencia de las dos primeras, que eran lugares bien defendibles, esta era claramente una provocación. Es cierto que llegar a una isla a pie era difícil. Pero las brujas y los magos podían conjurar barcos o simplemente volar. Sin mencionar que, dado que las velas son conocidas como criaturas de fuego, la gran cantidad de agua probablemente representaba un obstáculo. Si bien las puntuaciones podían modificarse a posteriori si se consideraba que estaban sesgadas injustamente, esto no era algo que pudiera cambiarse de antemano. Un vistazo al marcador mostraba que las puntuaciones de Krum en la última prueba tampoco ayudarían. Dumbledore, Karkaroff y Perky le habían dado a Víctor una calificación perfecta de 10 por su plan de protección de nivel maestro. Maxime le había dado un 9, probablemente porque parecía tener un solo plan y ningún plan B en caso de que fallara. Luego, Bagman le dio un 6 a Víctor, para disgusto de la multitud. Al parecer, el exjugador de Quidditch se había aburrido viendo a Krum quedarse allí parado mientras los aurores franceses golpeaban inútilmente contra sus protecciones. Tranquila, Hermione, dijo Ron, poniéndole una mano en el hombro. Fleur lo tiene todo bajo control. ¿Ves lo segura que se ve? Tiene un plan. ¿Estás segura?
Hermione volvió a mirar a Fleur, que entraba en el fuerte, sorprendentemente cubierto de vegetación, sin que los diversos animales salvajes de la isla huyeran de ella ni intentaran atacarla. Confía en mí, tiene algo grande planeado. Ron sonrió, mientras sus ojos recorrían el próximo campo de batalla. Supongo que tú lo sabrás mejor, dijo ella con un tono juguetón. Si bien seguía siendo la mejor de los dos en lo académico, podía admitir sin problema que Ron era, con diferencia, el mejor estratega. El hecho de que la derrotara regularmente, y a todos los demás, en ajedrez era una prueba más de ello. Con sus binoculares, pudo ver a Fleur sentada en actitud meditativa, mientras los distintos animales la observaban y, a juzgar por su balanceo, parecían escuchar algo. Cada vez más aves volaban hacia allí, mientras los aurores británicos se preparaban para atacar, con el contingente esperando en sus escobas. En el instante en que sonó el cañonazo, los aurores cargaron y los animales se abalanzaron sobre ellos. El viento arremolinaba y aullaba mientras los pájaros chillaban, sobresaltando a los aurores que acosaban a las fuerzas voladoras. Los sapos de la isla formaron una muralla de carne púrpura, croando furiosos ante los aspirantes a invasores. Y entonces el lago comenzó a agitarse, antes de que los tentáculos empezaran a atrapar a los aurores. Tim, el calamar gigante del lago, del que ella estaba segura que era en realidad una variante del kraken de agua dulce, aparentemente se había abierto camino a través de los diversos canales conectados hasta el lago Marunoem y ahora luchaba bajo las órdenes de Fleur. Te dije que tenía un plan, exclamó Ron riendo por encima del viento, mientras sostenía la mano de Hermione y vitoreaban el espectáculo. Si bien Cedric también tenía esbirros, los suyos eran conjurados y él debía controlar directamente cada una de sus acciones, o al menos darles órdenes directas. Con estos, parecía más bien que Fleur les pedía ayuda a los animales salvajes y que estos la ayudaban según les convenía. Su forma de pájaro. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par al darse cuenta. Las Veela no solo tienen el fuego y el encanto, sino también esa forma de pájaro. Quizás tenga magia ligada a lo salvaje en general. Eso bastaría, dijo Ron riendo. Intentaron engañarla y terminaron dándole la máxima ventaja en el campo de batalla. Apuesto lo que sea a que Madame Maxime dejó que Dumbledore creyera que se saldría con la suya sabiendo que este sería el resultado. No acepto apuestas tontas, Ron. Hermione puso los ojos en blanco mientras su novio hacía un adorable puchero. Flor, sentada junto a su novio, Fleur se pavoneaba con aire de suficiencia mientras se acomodaba. En el marcador, vio que su puntuación total estaba empatada con la de Víctor. Madame Maxime, Bagman y el Weasley que sustituía a Crouch le habían dado la máxima puntuación por su impresionante actuación a pesar de la desventaja en la que se encontraba. Karkaroff, al menos, le había dado un 8 en lugar de un 7 como la vez anterior, aunque quizás lo hizo para fastidiar a Dumbledore. Hablando de él, el viejo cabrón le había dado un 6. Una puntuación lo suficientemente alta como para que probablemente pudiera argumentar en contra de la parcialidad en la puntuación, dado que Karkaroff había dado un 7 a todos menos a Víctor en la primera prueba. Sintiendo como el estadio comenzaba a vibrar con magia mientras se preparaba para dirigirse al cuarto y último fuerte, Fleur se preguntó qué habría hecho Harry con él. El suyo había sido el más abierto y expuesto, pero también tenía mucho espacio para trabajar. Con un remolino de magia, el estadio flotante se movió y, cuando se detuvo, Fleur se quedó boquiabierta. Harry había moldeado la piedra alrededor de su fortaleza usando los círculos mágicos de sus brazos. Agujas, muros y barricadas. Había creado una fortaleza mucho más segura que las pequeñas de madera que les habían dado. No pudo evitar reírse al ver las diversas estatuas que él había hecho de ella, así como el hecho de que las gárgolas de su castillo guardaban un parecido asombroso con Víctor y Cedric. Vas a pagar por eso más tarde. Cedric refunfuñó con buen humor mientras Harry soltaba una carcajada y volaba hacia su fuerte, ante la mirada atónita del contingente de aurores británicos contra los que iba a luchar. Cuando comenzó el cañonazo, los aurores cargaron, pero la mayoría pronto descubrió que el suelo también estaba atrapado, ya que aparecían fosos cada vez que un auror los pisaba. Dado que había protecciones antiaparición activadas, fue una auténtica comedia de errores por parte de los aurores. Para complicar aún más las cosas a los distintos aurores, ella podía ver a Harry lanzando rayos de magia pura desde las marcas en sus manos, habiendo llenado su depósito para ese día, y las brujas y magos de túnicas rojas estaban luchando por lidiar con trampas prefabricadas al estilo Muggle y magia que nunca antes habían visto. Ha construido una fortaleza impresionante, comentó Víctor, sonriendo con diversión ante el caos que se desataba abajo. Quizás podríamos hacer negocios juntos.
Él crea un lugar y yo lo protejo. Solo asegúrate de que deje de poner mi cara en las gárgolas, gruñó Cedric. Pero das mucho miedo, dijo Fleur haciendo un puchero, mientras el trío estallaba en risas y bromas, cuando finalmente se acabó el tiempo para los aurores. Las puntuaciones subieron y, al igual que con su propia actuación, Dumbledore le puso un 6, ignorando estoicamente los abucheos del público que sabía lo que hacía. Karkaroff también le dio un 8, disfrutando aparentemente de poder actuar como el hombre maduro entre él y Dumbledore. Maxime, Bagman y Weasley obtuvieron la máxima puntuación, 10, en la impresionante preparación. Al final, Harry alcanzó un total de 89 puntos, uno más que ella y Víctor, con Cedric pisándole los talones. Amelia Bones, entonces, cuéntame sobre su estado, sanador Roswell, suspiró Amelia, frotándose las sienes mientras caminaba junto a la sanadora de San Mungo hacia la habitación de Crouch. La primera declaración del hombre después de que comenzó el tratamiento y dejó de temblar como un drogadicto en abstinencia fue que su hijo había estado vivo y lo había mantenido bajo el Imperius. Fudge se enteró de esto, afirmó que el hombre seguía engañado y desechó todo el informe que se había redactado. Estaba allí intentando conseguir uno nuevo para, con suerte, poder empezar el trabajo. Sigue aterrorizado de todo lo que le rodea, ha empezado a cuestionar a cada sanador que entra, sospechando que fue él quien lo atacó bajo los efectos de la poción multijugos, e insiste en que su hijo fue el agresor. El sanador Roswell suspiró. El equipo de Legilimencia tampoco ha encontrado nada. La sobreexposición al Imperius ha convertido sus recuerdos en un caos difícil de descifrar. Por supuesto que sí, suspiró Amelia al llegar a la habitación de Crouch. Al abrir la puerta, el grito de Roswell resonó por todo San Mungo. La habitación estaba infestada de enredaderas, y el cadáver de Crouch yacía azul por el estrangulamiento provocado por la trampa del diablo que salía de una vasija. Lumos Solem, exclamó Amelia, extendiendo su varita y usando la luz brillante para impedir que las enredaderas mortales escaparan de la habitación. Roswell, trae más aurores ahora mismo. Gritó mientras la mujer, horrorizada, salía corriendo. Se suponía que esto sería un simple interrogatorio. Ahora era una investigación de asesinato. Extra, acosar. Con una sonrisa burlona, Harry sintió que la arena se detenía al llegar a donde estaba su fuerte. La multitud comenzó a murmurar confundida al no poder ver nada. Señor Potter, ¿dónde está su fortificación? Madame Maxime parpadeó desconcertada. Encanto Fidelius. Harry sonrió con suficiencia, montando su escoba para bajar al fuerte que solo él podía ver o encontrar. No puedes atacar lo que no puedes ver. Mientras se reía a carcajadas y salía volando, podía sentir las miradas molestas dirigidas a su espalda. Un encuentro casual. Capítulo 19. Acosar. Harry miró su reloj por segunda vez y esperó en la sala común junto a Ron, quien no dejaba de juguetear con su camisa. Estaban esperando a sus novias, preparándose para una cena doble. Ya habrían salido, pero al parecer Fleur quería maquillar primero a Hermione, y las demás chicas de cuarto año de Gryffindor decidieron participar. Las de cursos superiores se ofrecieron voluntarias para vigilar a Ginny. Al oír pasos en las escaleras, y esperando en silencio que no fuera Ginny quien se hubiera escabullido burlando la vigilancia de sus vigilantes, Harry levantó la vista y vio que eran Fleur y Hermione. Por más que la viera, Fleur siempre lo dejaba boquiabierto cuando decidía arreglarse. Su cabello brillaba como oro hilado y su ropa, elegida para el mundo mugle, se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Junto a la belleza francesa, Hermione vestía de forma similar y se sonrojaba intensamente, mientras Ron la miraba boquiabierto. ¿Ves, Hermione? Te dije que valdría la pena, le aseguró Fleur a la morena. Ahora ven, tenemos que presumir de algunos chicos en el mundo mugle. Bien, Harry sonrió, saliendo de su ensimismamiento para entrelazar su brazo con el de Fleur. Sé que no pasas mucho tiempo allí, Fleur, y Ron, sé que nunca has ido. Así que Hermione y yo les vamos a enseñar cómo se hace al estilo mugle. Pero que esto quede entre nosotros. Ron se rió entre dientes. Si papá se entera, empezará a ponerme deberes sobre cómo fue. Un pergamino de 30 centímetros sobre las funciones exactas de un patito de goma. En mi sillón reclinable para el lunes. Harry hizo su mejor parodia del severo señor Weasley. Por lo que me has contado de ellos, me sorprende que tu padre nunca haya intentado ser profesor de estudios mugles aquí, dijo Fleur encogiéndose de hombros. O que no se pase tiempo en el mundo mugle. Mamá cree que nunca sería capaz de desenvolverse en el mundo mugle sin infringir el estatuto del secreto y no le deja salir solo, dijo Ron frunciendo el ceño. Además, considera que impartir esa clase es una tarea poco respetable. Por supuesto que sí.
Harry negó con la cabeza, aún indeciso sobre qué sentir respecto a la señora Weasley, ya que, si bien ella lo había ayudado mucho desde que se unió al mundo mágico, también había intentado defender el intento de Ginny de rociarlo con una poción de amor. Vamos, tenemos que divertirnos un poco y tengo justo lo que necesito, dijo Hermione con una sonrisa. Investigué un poco y descubrí que en el cine de mi ciudad están proyectando reposiciones de clásicos. Es hora de mostrarles a estos dos lo que son las buenas películas. Amelia, con el ceño fruncido, Amelia leyó los informes de la investigación de Barty Crouch. Uno de los sanadores de esa sala había sido encontrado con la memoria borrada de las últimas 2 semanas y un mechón de pelo arrancado del cuero cabelludo. Todo apuntaba a que había sido atacado, le habían robado el pelo y lo habían suplantado mediante la poción multijugos para cometer el asesinato. Fudge, por supuesto, insistía en que probablemente se trataba simplemente de que un curandero había bebido demasiado y se le habían olvidado las cosas, además de que alguien no se había fijado en qué planta en maceta le estaban llevando a la habitación de alguien. Él, por supuesto, fue ignorado. Asesinatos, secuestros, borrado de memoria, uso indiscriminado de los imperdonables. Parecía que la guerra contra Voldemort se repetía, lo que probablemente fue todo el incentivo que Fudge necesitaba para esconder la cabeza bajo tierra. Lo hemos intentado todo, jefe, pero el equipo de borrado de recuerdos dice que no hay forma de recuperarlos. Quienquiera que haya lanzado el hechizo lo hizo con tanta violencia que resultaron irreparables. Shacklebolt frunció el ceño mientras él y Dawlish se acercaban para dar su informe. Tenemos una pista. Negó con la cabeza mientras revisaba el informe de la situación inicial que había llevado a la hospitalización de Crouch. Estuvo bajo el efecto del Imperius durante meses. Insistió en que fue su hijo quien lo hizo. Un hijo que supuestamente murió en Azkaban hace años. Dawlish, debes ir a Azkaban y exhumar el cuerpo, buscar rastros de la poción multijugos en el organismo al momento de la muerte. Debería haber rastros incluso en el esqueleto. Shacklebolt, debes revisar la lista de todos los que podrían haber sabido que Crouch había sido ingresado en el hospital. A ver si puedes averiguar dónde estaba la fuga. Señora. La saludaron los dos aurores antes de salir corriendo a cumplir con sus tareas. Ahora tenía que ver cuántos preparativos podía hacer sin que Fudge lo estropeara todo, como de costumbre. Sirio. Aquí estamos. Sirius frunció el ceño con desagrado mientras abría la puerta de Grimwald Place, la antigua casa de los Black que apestaba a malos olores y a recuerdos aún peores. Encantador. Martín de la Cour hizo una mueca cuando el ministro francés, el Auror Pierre y uno de los inefables franceses de alto rango lo siguieron adentro, con un baúl fuertemente protegido y encogido que descansaba pesadamente en el bolsillo de Sirius. ¿Crees que esto le llegará a Voldemort?, preguntó Martín una vez que la puerta estuvo bien cerrada tras ellos. Lo último que queremos es alertarlo. Sobre todo si esto no da resultado. Con lo que les pagué a los goblins para que guardaran silencio, más vale que no le llegue a él, refunfuñó Sirius con una mueca de disgusto. Como último varón vivo de la familia Black, había sido nombrado Lord tras su exoneración. Gracias a ello, podía reclamar las bóvedas de los Lestrange, ya que estaban vinculadas a los Black por el contrato matrimonial de Bellatrix, y como habían sido juzgados y condenados, habían renunciado a sus derechos sobre su fortuna. No era algo que se hiciera habitualmente en la alta sociedad. Por suerte, a él le importaba un bledo ser educado. Vayamos a un lugar donde podamos trabajar. El inefable, aquel que solo le había dado el título de número 8, miró el bolsillo donde Sirius guardaba el baúl que contenía todas las bóvedas Lestrange. Si Voldemort realmente tiene varios Horrocruxes, entonces no tenemos tiempo que perder. Ese monstruo ya era bastante malo antes, no quiero tener que soportar sus incursiones otra vez. Sobre todo teniendo a Fudge en el bolsillo de Malfoy. Sirius escupió al suelo mientras pasaban, dirigiéndose a la cocina donde recordaba que había una mesa enorme. ¿Así que estás seguro de tu dispositivo?, preguntó Martín al número 8 mientras entraban en la cocina. Creacher les siseó con enojo y se alejó rápidamente. ¿Puede rastrear a los demás y encontramos a uno? Voldemort no es el primer loco en crear múltiples Horrocruxes, se burló el número 8. La brújula tiene sus limitaciones, es cierto, pero mientras estés a menos de 1 milla de un Horrocrux del mismo fragmento de alma, te puede indicar la dirección correcta. Mientras hablaba, sacó una esfera que le explicaron que era una brújula omnidireccional. Conseguir un fragmento de alma, colocarlo dentro y podría usarse para localizar los demás. Perfecta para lunáticos con múltiples contenedores de alma.
Así pues, la cadena de montaje comenzaba donde Sirius hacía levitar los objetos del baúl, el número 8 los revisaba y eliminaba cualquier maldición peligrosa, y luego se los pasaba a Martín y Pierre para que los catalogaran. Dulce Merlín. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par mientras hacía levitar uno de los últimos objetos. No puede ser. ¿Reconoces esta taza? Preguntó Martín, notando la sorpresa de Sirius. Es el cáliz de El Gauzlepuz, dijo Sirius, saliendo de su estupor. Es un tesoro antiguo. Había oído que la familia Smith lo conservaba, usándolo para reclamar parentesco con Hufflepuff, pero nadie sabe si es cierto. Este es el Horrocrux, tiene que serlo. Solo Voldemort sería tan arrogante como para profanar un tesoro como una reliquia de los fundadores con su espíritu corrupto. Tienes razón, asintió el número 8, mientras el hombre cambiaba el agarre de su varita y un encantamiento comenzaba en una lengua extraña, casi arcana, que Sirius no reconocía. Lentamente, con una lentitud exasperante, vio cómo el espectro retorciéndose y gritando era sacado de la copa y conducido a la esfera. Perfecto. Martín suspiró aliviado cuando el último rastro de la bruma humeante se asentó en la esfera, cuyo interior giraba mientras se sintonizaba. Ahora, para empezar, murmuró el ministro francés, mientras los cuatro miraban fijamente la esfera que ahora tenía una flecha clavada en su interior. Una flecha apuntando directamente hacia arriba. Había un Horrocrux cerca. Crouch Jr., con una sonrisa burlona, Crouch se sirvió una botella de whisky escocés caro que había robado de la casa del sanador cuando les estaba borrando la memoria. Por ti, papá, dijo Barty con una sonrisa burlona mientras alzaba la copa. Que te pudras en el infierno con todos los mugles y sangre sucia del mundo. Aún así, no fue tan satisfactorio como lo habría sido si hubiera podido estar allí en persona. Ver la luz apagarse en los ojos de su padre, oír al hombre gritar bajo su varita. De todos modos, la tercera prueba no tardaría en llegar, y con ella, la resurrección de su amo. Podría deshacerse de esa ridícula máscara y dejar de tomar esa vil poción. A estas alturas, estaba seguro de que le había arrebatado por completo el sentido del gusto. Un encuentro casual capítulo 20. Acosar, intentando disimular su incomodidad, Harry caminó junto a Fleur mientras se acercaban al lugar donde les habían indicado que se encontraran. La primera prueba había sido una sorpresa, la segunda un acertijo que resolver, y parecía que la tercera se les iba a revelar directamente. Ah, ahí estás. Bagman sonrió alegremente, el hombre seguía sonriendo tan tonto como siempre a pesar de que uno de los organizadores había sido asesinado sin pistas ni arrestos. Sí, ahora que los cuatro están aquí, podemos empezar. Bagman juntó las manos. ¿Son setos? Harry parpadeó sorprendido al ver el follaje verde oscuro que cultivaban en los terrenos. Nunca antes había visto algo así en Hogwarts. Sí, sin duda. Bagman estaba tan entusiasmado como un colegial. Estos preciosos rincones del jardín se convertirán en un excelente laberinto para cuando llegue la tercera prueba. ¿Y cuál es exactamente la tercera prueba? Fleur no quedó impresionada con Bagman, a juzgar por su expresión y tono, aunque la antigua estrella del Quidditch no se percató de ninguno de los dos. Una carrera hacia la copa. Bagman sonrió radiante mientras hacía un amplio gesto hacia los setos que, en ese momento, apenas llegaban a la mitad de la altura de las rodillas de Harry. Como el señor Potter tiene la mayor puntuación, entrará primero en el laberinto, seguido 5 minutos después por la señorita Delacour y el señor Krum, y el señor Diggory 5 minutos más tarde. No puede ser tan sencillo. Víctor se burló. ¿Quién dijo que sería sencillo, buen hombre? Dijo Bagman, intentando esbozar una risa carismática, pero al no encontrar a nadie que se uniera, tosió nerviosamente antes de continuar. El laberinto irá cambiando a medida que intentes recorrerlo. Habrá trampas, obstáculos, criaturas y mucho más. Contaremos con personal patrullando el exterior, listo para venir a buscarte si te rindes lanzando chispas rojas. ¿Eso es todo? Cedric sonaba excepcionalmente sospechoso, aunque Harry no podía culparlo realmente. Eso es. Exclamó Bagman radiante. ¿Qué les parece si volvemos todos al castillo? La cena debería estar lista pronto y se me antoja un pastel de carne. Dicho esto, el exatleta con sobrepeso regresó alegremente al castillo, dejando atrás a los cuatro. ¿Cómo diablos ese hombre es un departamento qué? Cedric comenzó a preguntar antes de suspirar y negar con la cabeza. Claro, ya lo sé. Nepotismo. Siempre podrías mudarte a Francia, bromeó Harry, o a Bulgaria. Merlín sabe que les vendría bien un buen buscador en su equipo. Ja, eres divertidísimo. Víctor puso los ojos en blanco, sin caer en la provocación.
Tenía que tener alguna razón para mantenerlo cerca. Fleur soltó una risita mientras Harry jadeaba con exagerada indignación. Bueno, sabíamos que no era por su inteligencia. Cedric sonrió con sorna. O su aspecto, añadió Víctor, con tono servicial. Sois todos unos imbéciles, resopló Harry mientras sus amigos se reían. Bueno, me voy a empezar a planificar. Cedric negó con la cabeza, y aunque no me guste estar de acuerdo con ese idiota, el pastel de carne me apetece mucho ahora mismo. Voy a hablar con Luna, dijo Víctor, sacudiendo la cabeza. Ella sabe mucho más de criaturas mágicas que yo. Hasta luego, ustedes dos. Harry asintió, despidiendo a la pareja y dejándolos solos a él y a Fleur. Una vez que estuvieron fuera de la vista, finalmente dejó ver su aprensión y disgusto, con una esfera que le pesaba en el bolsillo. Escena retrospectiva, Sirius. Exclamó Harry con una sonrisa al entrar en la habitación privada de las tres escobas, abrazando con fuerza a su padrino, quien le devolvió el abrazo con entusiasmo. Papá. Fleur se abalanzó sobre su padre, y el ministro francés le devolvió el gesto riendo alegremente. Vaya, me siento apreciado. Pierre espetó desde un rincón, y la sonrisa en el rostro del hombre delataba lo que realmente sentía. Recibimos tu carta, dijiste que había algo importante de lo que querías hablar. Harry ignoró al auror francés mientras este le hacía un gesto obsceno. Se trata de Voldemort. La expresión jovial de Sirius se transformó en un gesto de disgusto, y sus horrocruxes. Recuerdo que mencionaste que planeabas revisar la bóveda de los Lestrange. ¿No había ninguna allí? Harry parecía preocupado. Esa era una de las pocas pistas que tenían. Después de todo, si Voldemort le había confiado una a Lucius, era imposible que no se la hubiera dado a Bellatrix, quien era infinitamente más leal, y capaz, por lo que había oído. No, sí que la había, dijo Martín, sacudiendo la cabeza. La copa de Helga Hufflepuff, para ser exactos. Harry se quedó boquiabierto al ver que Voldemort, al parecer, se había hecho con una reliquia del fundador. Uno de los inefables de Martín pudo usar un ritual para transferir el alma a esto. Sirius alzó una esfera llena de humo negro arremolinado. Si hay otro fragmento del alma de Voldemort a menos de 1 milla, aparecerá una flecha que te indicará la dirección correcta. ¿Y cuál es el problema? Fleur frunció el ceño. Más que un problema, fue un recuerdo doloroso para Sirius. Martín suspiró, dándole una palmada en el hombro al padrino de Harry, quien notó que apretaba los puños con fuerza. En cuanto colocamos el fragmento de alma en la brújula en la casa de su familia, tenía una flecha. Harry y Fleur abrieron los ojos de par en par. ¿Ya encontraste otro Horrocrux? Harry se alegró de que la habitación estuviera protegida con hechizos y fuera insonorizada, dado su grito de sorpresa. El guardapelo de Salazar Slytherin. Sirius asintió mientras Harry hacía una mueca al ver el dibujo. Escondido entre las cosas de mi hermano. ¿Era uno de los hombres de mayor confianza de Voldemort? Los ojos de Harry se abrieron de par en par, pues nunca había oído hablar de eso. No, se lo robó al muy canalla con la intención de destruirlo. La voz de Sirius temblaba y estaba llena de dolor, pero el orgullo que sentía por su hermano era evidente. Creacher, el elfo doméstico de la familia Black, lleva casi 20 años intentando destruirlo. El pequeño se disculpó mucho por todo lo que le había dicho a Sirius cuando cometiste el crimen. Pierre negó con la cabeza mientras sacaba una segunda brújula. Estas están encantadas para que no reaccionen entre sí. Pero pensamos que podría haber una por la zona. Al menos te avisará si el bastardo pálido intenta acercarse. Pierre le pasó la esfera que contenía parte del alma de Voldemort. Gracias. Harry hizo una mueca, sabiendo lo importante que era esto y lo útil que sería la alerta, pero aún se sentía sucio al llevar eso consigo. Yo siento lo mismo, Martín asintió, reflejando su expresión. Pero una vez que los tengamos todos, podremos destruirlos. La esfera vibrará si detecta otro fragmento de alma. Mientras hablaba, les entregó una caja fuertemente protegida. Si encuentran uno, usen esto para recogerlo. No toquen el Horrocrux ustedes mismos. Tras asegurarse de que sabían cómo funcionaba la bolsa, el trío de hombres partió. No querían quedarse el tiempo suficiente para que Dumbledore se enterara de que estaban en la zona y empezara a husmear. Fin del flashback. Harry salió de sus pensamientos mientras él y Fleur caminaban de regreso al castillo para reunirse con Ron y Hermione, al sentir que su bolsillo comenzaba a vibrar. Fleur siseó, con la mirada inquieta mientras su novia se detenía confundida. Afortunadamente, las únicas otras personas a la vista eran Ron y Hermione, que se acercaban. Harry, ¿qué ocurre?
Fleur lo miró con preocupación, y sus ojos se abrieron de par en par cuando él se tocó el bolsillo donde sabía que guardaba la brújula. Al sacarla, Harry vio que la flecha giraba erráticamente, sin poder fijarse en una dirección. ¡Mierda, hay uno aquí! Siseó Ron cuando él y Hermione llegaron hasta ellos, ya que a los dos les habían hablado de los horrocruxes y las brújulas en cuanto Harry tuvo la oportunidad de contárselo. Sinceramente, me sorprende que no se nos haya ocurrido antes, dijo Hermione, pellizcándose el puente de la nariz con frustración. Voldemort está obsesionado con el colegio y sus vínculos con Slytherin. Pero, ¿qué demonios pasa con la flecha? ¿Podría estar oculto por un encantamiento? Pensó Fleur antes de negar con la cabeza. No, las almas y la magia de las almas superarían a la mayoría de los encantamientos, y aquellos que no lo hacen no son los que podrían pasar desapercibidos. Entonces tendría que ser un lugar que existiera y no existiera a la vez, añadió Hermione. Pero no se me ocurre ningún lugar así en el colegio ni en el mapa del merodeador. Entonces, ¿quién conocería la escuela lo suficientemente bien como para? Las reflexiones de Harry se desvanecieron cuando los cuatro cruzaron miradas. Dobby. Exclamaron al unísono, pues el pequeño elfo los visitaba siempre que podía. Y nadie conocía un lugar mejor que quienes lo cuidaban. Dobby está aquí. El siempre alegre elfo doméstico apareció con un fuerte estallido antes de retroceder al ver la esfera. Esa bola es malvada. Conozco a Dobby, dijo Harry tranquilizando al pequeño elfo doméstico mientras los demás vigilaban por si alguien más se acercaba. Pero lo necesitamos ahora mismo. Contiene un fragmento del alma de Voldemort, y dice que hay otro fragmento escondido en algún lugar del castillo. Pero la flecha no lo encuentra ahora. Es como si el lugar existiera y no existiera a la vez. Oh, ya sé dónde está, señor Harry Potter. Las orejas de Dobby se enderezaron. Eso suena a la sala de entrada y salida, sí que suena. ¿La qué habitación? Harry parpadeó, pues nunca había visto nada parecido en el mapa ni había oído ni un solo rumor. No mucha gente lo sabe, admitió Dobby. Pero nosotros, los elfos, ¿sí? Está en el pasillo del 7º piso, y así, Dobby explicó exactamente dónde encontrar esa habitación secreta y cómo acceder a ella. Gracias, Dobby, eres un príncipe entre los elfos. Fleur abrazó al pequeño elfo doméstico, quien se sonrojó tímidamente antes de desaparecer con un chasquido. Vayan ustedes dos a buscar el horrocrux. Ron asintió. Hermione y yo iremos al gran comedor a distraerlos. Lo último que queremos es que Dumbledore se dé cuenta de que algo anda mal. Probablemente solo quieras cenar. Harry se burló, con la adrenalina a flor de piel ante la oportunidad de eliminar otro horrocrux de Voldemort. Un golpe de suerte. Ron sonrió con aire de suficiencia mientras Harry ponía los ojos en blanco, guardando la brújula en el bolsillo antes de que él y Fleur se marcharan apresuradamente. Ron, con el brazo alrededor de la cintura de Hermione, Ron no pudo evitar sonreír al entrar en el gran comedor, donde las mesas se iban llenando poco a poco con los comensales. Esa sonrisa se desvaneció rápidamente al ver a su hermana sentada al final de la mesa de Gryffindor, apartada del resto de la casa. Desde el incidente de la poción de amor y sus propias acusaciones contra él, Ginny no había comido con nadie más. Pero ahora la vio con expresión de disgusto mientras uno de los estudiantes visitantes de Durmstrang le hablaba de algo. Vamos, deja de ser tan difícil. El mago búlgaro se burló, sus palabras se hicieron audibles a medida que Ron se acercaba, aparentemente nadie más en el salón lo suficientemente cerca como para escuchar. No es como si tu director se fuera a molestar en ayudarte. Y oye, ni siquiera te importan cosas como las pociones de amor. Incluso te daré un par de galeones, perra desagradecida. Así que deja de discutir y prepárate para tener el viaje de tu vida, estúpida zorra. Sus palabras fueron cortadas cuando su cara fue golpeada con fuerza contra la antigua mesa de roble. El rostro de Ron se convirtió en un gruñido furioso y retorcido. Jamás. La voz de Ron resonó en el atónito y silencioso pasillo. Vuelve a hablar así de mi hermana, imbécil. Señor Weasley. McGonagall salió de su estupor y comenzó a acercarse furiosa. Este bastardo intentaba obligar a mi hermana a prostituirse. Ron arrojó al búlgaro gimiendo al suelo. El mago extranjero tenía la nariz rota y sangrando. Actuaba como si debiera estar agradecida. Apretó el puño, crujiendo los nudillos, mientras Fred y George desenvainaban sus varitas y apuntaban al bastardo caído, listos para maldecir a la menor provocación. Ron. Ginny parecía la más atónita ante sus acciones mientras Karkaroff y McGonagall alzaban al estudiante búlgaro. Sigues siendo mi hermana, Ginny. La rabia abandonó su voz mientras Ron se sentía cansado. Incluso después de lo que pasó. Sigues siendo mi hermana, y siempre lo serás.
Dicho esto, Nagai y Karkaroff lo condujeron junto con el búlgaro que había estado intentando alejar a Ginny, probablemente para interrogarlos sobre la situación. Acosar, mira todo esto. Harry negó con la cabeza mientras él y Fleur se abrían paso con cuidado entre el laberinto de objetos rotos, antigüedades y más. Algunas de estas cosas parecen muy antiguas. Una habitación llena de cosas escondidas. Fleur asintió, ¿quién sabe cuánto tiempo llevan los estudiantes escondiendo aquí cosas que no querían encontrar? Al menos la brújula funciona ahora. Harry asintió señalando la esfera que sostenía en la mano. En el instante en que la puerta apareció donde Dobby había indicado, la flecha se alineó perfectamente, guiándolos con firmeza hacia adelante. Continuaron adentrándose cada vez más en la enorme sala, un espacio más grande que cualquier otra habitación que Harry hubiera visto en Hogwarts, salvo quizás la Cámara de los Secretos. ¡Ay! Fleur señaló una montaña de chatarra, mientras la brújula seguía apuntando hacia el montón al rodearlo. Necesito más espacio aquí, pidió Harry, esperando que funcionara. Afortunadamente, el espacio se amplió. El suelo alrededor del montón de chatarra quedó despejado y vacío cuando Harry lanzó un débil depulso, provocando que se derrumbara y se esparciera por el suelo ahora libre. Ahora bien, ¿cuál de ustedes? La voz de Fleur se apagó mientras la brújula señalaba un objeto que ahora destacaba entre los escombros. Una diadema con la insignia de un águila. Ese bastardo. Harry frunció el ceño mientras Fleur abría la caja que les habían dado, apuntándola hacia la diadema mientras el Horrocrux era absorbido por ella en un destello de luz. Bueno, ya lo tenemos, Harry, le dijo Fleur con dulzura. Y podremos salvar la reliquia una vez que extraigamos el fragmento del alma. Sí, tienes razón. Harry asintió, tratando de calmarse. Ya casi llegamos, Fleur. Sí, Harry. Fleur lo abrazó con fuerza mientras sentía que la sangre le subía a la cabeza, ya casi te has librado de él. Un encuentro casual. Capítulo 21. Acosar, con la espalda recta, Harry caminó por el túnel que conducía a la entrada del laberinto arbóreo. Desde arriba, podía oír los vítores de los espectadores de los 3 países participantes. Durante todo el día había visto apuestas, los preparativos llenos de entusiasmo para el evento, e incluso a Ginny y Ron sentados incómodamente uno al lado del otro. Desde el incidente en el gran comedor, del que no se había perdido, Ginny había estado intentando reconciliarse con su familia. Al menos había seguido cumpliendo la orden de mantenerse alejada de él, así que le deseó lo mejor. Damas y caballeros. La voz atronadora de Batman resonó en las gradas mientras Harry y los demás finalmente entraban a la luz de las antorchas, el laberinto esperando con 4 entradas separadas, vuestros campeones han llegado. El rugido de respuesta fue atronador. Al acercarse a la entrada, cada una claramente señalizada para que supiera quién debía entrar por dónde, Harry se detuvo a observar el lugar. Nadie más que los trabajadores del laberinto había podido acercarse desde que les informaron del próximo evento, y el lugar había cambiado drásticamente. Antes, los setos no llegaban ni a la altura de las rodillas. Ahora se elevaban a más de 3,5 metros de altura. Amplios espacios separaban cada muro, dándoles a él y a sus compañeros campeones suficiente espacio para moverse, así como para protegerse de cualquier posible ataque. Podía haber escaleras que conducían por encima del laberinto, con espectadores haciendo fila para subir a una especie de plataforma que les permitía observar el evento desde arriba. Por lo que pudo distinguir, había un suelo de cristal en la zona de observación, pero la parte del laberinto que podía ver desde la entrada tenía un techo oscuro, por lo que ni él ni los demás podían ver quién los observaba. La oscuridad del laberinto estaba iluminada por pequeñas luces flotantes, parecidas a fuegos fatuos. Esta es la tercera y última prueba del torneo de los 3 magos. Exclamó Batman, animando a la multitud, tanto a los que ya se encontraban sobre el laberinto como a los últimos que subían. El gran laberinto está listo para sus retadores. El primero en entrar será Harry Potter, quien actualmente lidera con 89 puntos. 5 minutos después, Fleur Delacour y Víctor Krum le seguirán, ambos con 88 puntos. Finalmente, otros 5 minutos después, Cedric Diggory será el último en entrar, actualmente último con unos respetables 84 puntos. Con puntuaciones tan ajustadas, cualquiera puede ganar, y quien llegue primero al centro del laberinto y se apodere de la Copa de los 3 Magos será declarado vencedor. Si en algún momento los competidores desean rendirse, solo tienen que lanzar chispas rojas al techo del laberinto. Esto sellará esa parte del laberinto y les abrirá una salida. Señor, tengo una petición.
Harry dio un paso al frente antes de que Batman pudiera continuar, el hombre sorprendido pero inclinando el megáfono mágico para que sus palabras también pudieran ser escuchadas por los espectadores. He hablado con mis compañeros campeones y nos gustaría solicitar que se eliminen las salidas anticipadas para que todos podamos entrar al mismo tiempo. Si decía que no, simplemente esperarían a que los demás estuvieran dentro antes de moverse. ¿Renunciarías a una ventaja inicial? Batman parpadeó confundido, aparentemente esforzándose por comprender el porqué. Los cuatro queremos una competición honesta, lo más justa posible, respondió Harry con una sonrisa radiante mientras miraba a sus compañeros campeones. No somos solo competidores, son mis amigos. Quiero que todos demos lo mejor de nosotros esta noche y que no nos dejemos influir por una ventaja tan grande. Sobre todo porque la diferencia entre nuestras puntuaciones es de apenas 5 puntos. Estaba seguro de que los víctores provenían en su mayoría de Hufflepuff y Gryffindor tras esa declaración. ¿Están los cuatro de acuerdo? Batman parpadeó mientras miraba a los otros tres campeones, quienes asintieron. Entonces no veo razón para negarme. Los cuatro campeones entrarán al laberinto a la vez, pero el factor de victoria sigue siendo el mismo. Que gane el mejor mago o bruja. Harry tomó su lugar, tensó las piernas y, con el estruendo del cañón, corrió hacia las sombras del laberinto. Ron, en el mismo instante en que sonó el cañón, Harry, Fleur y los demás corrieron hacia el laberinto, y la vegetación del seto selló las entradas tras ellos. La zona de observación abarcaba todo el laberinto, por lo que podía moverse por cualquier camino que quisiera. Podía buscar un obstáculo donde esperar o simplemente seguir a un competidor específico. Podía ver todo tipo de trampas y engaños esperando a los cuatro campeones, esparcidos por todo el laberinto. Allí estaba uno de los escarabajos explosivos de Hagrid, una extraña nube dorada y brillante de niebla, arañas que se negaba deliberadamente a mirar, e incluso una esfinge maldita por Merlín. ¿Qué tipo de presupuesto tienen para algo así? Hermione estaba boquiabierta ante la variedad, igual que él. Las dos primeras tareas no habrían costado tanto, pero todo esto. Supongo que, como se reparte entre los tres gobiernos, no afectará demasiado a nadie, reflexionó Ron. Suponiendo que Fudge no intentara que los demás pagaran más porque Inglaterra era la anfitriona o algo así. Aún así, están vendiendo entradas a quienes querían venir a ver el evento, así que probablemente genere buenos ingresos por turismo. Supongo, admitió Hermione al ver a Harry enfrentarse a su primer obstáculo, el Skreut. Sintió como Hermione le agarraba el brazo con preocupación mientras jadeaba, y él apretó el puño, angustiado por su mejor amigo. Quienes no eran cercanos a Harry personalmente, simplemente aplaudieron para ver un espectáculo. En el instante en que la monstruosidad acorazada cargó, las marcas en el brazo de Harry brillaron, y un muro de piedra condensada se elevó cuando la criatura se estrelló contra él, y los escombros cayeron al agrietarse la piedra al impactar. Tenemos que convencer a Hagrid de que no vuelva a criar nada parecido. Hermione se estremeció mientras Harry seguía luchando contra el monstruo que parecía tan resistente como un dragón, y por desgracia igual de cruel. Tal vez podamos intentar averiguar si la reserva de dragones de Charlie tiene alguna vacante. Ron hizo una mueca mientras Harry apartaba los escombros de la piel blindada del Skreut. Solo tendría dragones alrededor y más supervisión. Escribe la carta en cuanto termines la tarea, por favor. Hermione hizo una mueca cuando Harry tuvo que esquivar una llamarada proveniente de la impía fusión de cangrejo de fuego y mantícora. El monstruo quitinoso intentó golpear a Harry con su pierna blindada, pero este tuvo que esquivarla, lanzando un ataque de magia pura desde la marca en su mano. La energía espectral atravesó a la criatura, sorteando cualquier resistencia mágica dada la pureza del poder y la forma afilada que había adoptado. Harry no perdió el tiempo y aprovechó el descubrimiento. Apuntó con su varita al muñón, que ahora tenía partes del Skreut desprotegidas por la quitina, resistente a la magia. Un potente hechizo aturdidor dejó inconsciente a la bestia, y Harry, compasivo, cauterizó el muñón para evitar que se desangrara. ¿Cómo está Fleur? Ron miró a su alrededor, intentando localizar la inconfundible cabellera rubia dorada. Ahí está. Exclamó Hermione, señalando a Fleur. Fleur se defendía de un Knappe, la mitad vela, que lanzaba botanadas de fuego contra la peligrosa criatura, conocida por matar magos al mismo nivel que dragones y basiliscos. Algo que llamó la atención fue que ni siquiera los setos ardían con las llamas. Los setos no se están quemando. Ron frunció el ceño confundido. ¿Crees que así es como se hicieron o es solo algún tipo de control de la magia de Fleur? No lo sé.
Hermione hizo un puchero por no saber algo, y le dio un manotazo con un bufido cuando él se rió entre dientes al ver su adorable expresión. Más lejos pudo oír a Cedric gritar ridículo. Mientras chocaba contra algo, probablemente un Bogart, y a Krum lanzando maldiciones reductoras contra algo. Incendio. Al oír la voz de Harry, Ron miró hacia atrás y vio que su amigo se había topado con un callejón sin salida y había intentado abrirse paso a la fuerza, sin que el follaje del seto mostrara ni una pizca de quemaduras por sus esfuerzos. Supongo que eso responde a la pregunta. Hermione parpadeó, ¿el seto resiste la magia de alguna manera? ¿Tal vez un encantamiento? Ron se encogió de hombros, pues ese tipo de cosas no eran su fuerte. Aún así, no puedo creer que pensaran que empezar con 10 minutos de ventaja fuera una buena idea. Negó con la cabeza. El laberinto estaba completamente desarrollado, pero como mucho tenía el doble del tamaño de un campo de Quidditch. A menos que Harry se equivocara de camino en cada paso y pasara mucho tiempo luchando contra cada obstáculo, probablemente habría terminado antes de que Cedric pudiera siquiera entrar en el laberinto. Probablemente fue Dumbledore. Hermione frunció el ceño. Lo llevo diciendo desde primer año. Los magos no tienen ni una pizca de sentido común ni de lógica. ¿Incluso yo? Preguntó inocentemente mientras su novia resoplaba y le daba un manotazo en el pecho. Sobre todo tú. Ella respondió bromeando. ¡Ay! Acosar, agitando los brazos, Harry pasó junto a la esfinge, cuyo enigma, afortunadamente, había logrado resolver. Más adelante, pudo divisar el corazón del laberinto, donde el resplandor azul de la copa de los tres magos brillaba como una estrella en la noche. Pero más allá de eso, pudo ver otro camino frente a él y estaba seguro de que había más a ambos lados. 4 entradas a la copa. Y pudo ver el cabello de Fleur brillando a la tenue luz del túnel que tenía enfrente. Irrumpió en el claro, echó un vistazo a un lado y vio a Cedric acercándose rápidamente, y algo que se aproximaba a su amigo sin que nadie se diera cuenta. Cedric, agáchate. Rugió, blandiendo su varita mientras su amigo se arrojaba al suelo sin dudarlo. Aranía exhume. Lanzó el hechizo que había visto hacer al recuerdo de Ridley en segundo año, la luz impactó contra una acromántula del tamaño de un perro grande, la araña chilló de dolor al ser lanzada con fuerza contra el muro del seto y quedar atrapada. Víctor, esquiva. Cedric lanzó una maldición al suelo mientras Víctor saltaba hacia arriba y se alejaba, haciendo estallar en pedazos un tentáculo de madera que había estado intentando alcanzarlo. Fleur, encima de ti. Víctor lanzó una maldición cortante mientras las alas de una criatura parecida a un murciélago que Harry nunca había visto antes eran cercenadas. Harry, detrás de ti. El grito de Fleur hizo que rodara hacia adelante, el hechizo de Fleur voló por encima de él y golpeó al Inferius que no había oído acercarse sigilosamente por detrás en medio del alboroto, reduciendo al zombi a cenizas. Harry se puso de pie, jadeando mientras la adrenalina disminuía, y echó un vistazo a su alrededor. Los 4 estaban junto a la copa. Las amenazas que los perseguían habían pasado desapercibidas, concentrados en el objetivo destruido. ¿Juntos, entonces? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera siquiera pensarlas. ¿Una victoria compartida? Víctor parpadeó sorprendido, pero no pareció disgustado. Oigan, si son ustedes, no me importaría compartir la gloria. Creo que hacer 2 nuevos amigos fue un premio mejor que cualquier gloria. Fleur negó con la cabeza sonriendo. Juntos. Los 4 asintieron al unísono, sin percatarse de un tenue resplandor que apareció en la taza mientras se preparaban para agarrarla. A la de 3, entonces, dijo Harry, asintiendo. 1, 2, 3. En el instante en que sus manos tocaron la taza, el mundo a su alrededor se convirtió en un torbellino de movimiento y luz. Le produjo náuseas sentir su mano pegada a la taza, que de alguna manera se había transformado en un traslador. El mundo giraba cada vez más rápido a su alrededor hasta que, finalmente, se detuvo. Gruñó al estrellarse violentamente contra el suelo, la brújula en su bolsillo vibrando furiosamente, y una vieja y descuidada lápida con el nombre de Ridley frente a su rostro. Un encuentro casual. Capítulo 22. Acosar, mata, a los sobrantes. La débil voz inhumana sacó a Harry de su estado de shock al ver el nombre Ridley, el comienzo de las palabras de la infame maldición asesina solo lo impulsó a acelerar el proceso. Bombarda. Harry arremetió mientras giraba, lanzando un ataque amplio ya que no tenía tiempo de apuntar con precisión si estaba a punto de ser lanzado una maldición asesina. El chillido de miedo lo llenó de una oleada de rabia, al reconocer la voz cobarde, Pettigrew. Rugió Harry,
con la varita crepitando con magia salvaje mientras miraba fijamente al bastardo que había traicionado a su familia. Avada Kedavra. Balbuceó Pettigrew con miedo mientras los demás se ponían de pie, y una lápida invocada interceptó el rayo mágico de un verde enfermizo. Al oír el sonido de otro traslador, Harry miró por encima del hombro y vio el remolino de luz y color que recordaba a uno. La masa que salió disparada se movió en un camuflaje apagado de colores que intentaban asentarse rápidamente, como si se estuvieran mezclando varias pinturas. Avada, la forma aún giratoria de lo que debía ser un hechizo de desilusión en recuperación, levantó la forma de una varita hacia Cedric, y la voz del profesor de defensa de Hogwarts salió de esa forma. Reducto. Cedric no perdió el tiempo y lanzó una maldición a la varita que rápidamente se estaba volviendo invisible. Los gritos y los sonidos húmedos y crujidos implicaban que había conseguido una mano junto con la varita que sostenía. Inútil. Gruñó de nuevo la voz inhumana que recordaba de una pesadilla anterior a la copa de Quidditch. Harry se dio cuenta por fin de que la brújula de su bolsillo vibraba. Vio una mano pálida y deforme salir disparada de entre las mantas que sostenía Pettigrew, agarrando la marca tenebrosa del hombre mientras el tatuaje mágico se retorcía y se oscurecía. Al instante, pudo ver estelas negras y humeantes de apariciones que se estrellaban contra el cementerio. Cada bruja o mago que salía tambaleándose del humo conjuraba apresuradamente máscaras y túnicas de hueso, con el cuerpo lleno de terror. Capturad a Potter, insensatos. Gruñó la voz que tenía que ser la de Voldemort: matad a los que sobran y capturad a Potter. Una mirada silenciosa a sus amigos fue todo lo que necesitaron. En un instante, sacaron sus varitas y se pusieron en marcha. Difindo. Víctor arremetió contra un grupo que comenzó a apuntar con sus varitas, mientras los mortífagos levantaban apresuradamente un escudo. Traigan la copa. Gruñó Moody, sosteniendo un muñón sangrante. Antes de que puedan. Lo tengo. Gritó un mortífago mientras invocaba la copa apresuradamente, y el hombre desapareció en el instante en que el trofeo tocó su palma. Imbéciles. La rabia de Voldemort fue, sin duda, más terapéutica de lo que debería haber sido. Ron, abrazando a Hermione con fuerza, Ron intentó disimular su nerviosismo mientras miraba a través del suelo translúcido hacia la entrada del laberinto. A su alrededor, la gente cuestionaba y discutía sobre lo que acababan de ver y su significado. La mayoría intentaba averiguar quién había convertido la copa de los tres magos en un traslador y qué había sucedido con los 4 campeones desaparecidos. Una parte exasperantemente grande simplemente discutía sobre quién había ganado técnicamente. No te dejaré, viejo bastardo senil. El furioso rugido de Sirius apartó su atención del claro central y el pedestal donde antes había reposado la copa. No hasta que Harry regrese sano y salvo. Aunque supongo que no debería sorprenderme que alguien corra peligro en una escuela dirigida por ti. Sirius estaba junto a la familia de Fleur, los directores de Durmstrang y Beaux Batons también estaban de su lado, al igual que Dumbledore, que estaba junto a los representantes del Ministerio Británico. El claro donde todos habían desaparecido estaba lleno de aurores que intentaban averiguar qué había sucedido. Sirius, sé razonable. Dumbledore intentó apaciguarlo, pero la punta de la varita de Sirius quedó entre sus ojos. No tienes ningún derecho a hablarme como si fuéramos amigos, Albus Dumbledore. Sirius parecía dispuesto a maldecir al antiguo mago, aunque Ron no estaba seguro de si lo haría con un hechizo o con una palabra. Antes de que nadie pudiera descubrir cuán en serio hablaba Sirius, el patio volvió a girar con magia, escutiendo a un hombre con túnica negra y máscara de hueso que sostenía la copa de los 3 magos. Avada, el hombre con el atuendo de mortífago sacó su varita al instante. Por desgracia para ellos, el desequilibrio provocado por el traslador los ralentizó. Aturdir. La varita de Sirius brilló y un rayo carmesí salió disparado, golpeando con fuerza al aspirante a asesino mientras la copa caía de sus dedos flácidos. La máscara, que estaba mal sujeta, se desprendió, revelando el rostro de Goyle Senior, un sangre pura respetado que donaba regularmente a las organizaciones benéficas de Fudge. También Goyle. Fudge se quedó boquiabierto, el llorón ministro había estado titubeando entre ambos bandos durante la discusión. Aurores, arresten a Sirius Black por atacar a un respetado sangre pura de Luizengamot. Bella y eso. Espetó una pelirroja que se parecía a Susan Bones. Goyle acaba de intentar usar una cura mortal, idiota. Probablemente estaba en estado de imperación. Fudge resopló, negándose a ceder, incluso aunque el hombre se encogió con un chillido patético cuando Sirius lo miró con furia. La copa muestra rastros de 2 firmas de traslador. Un auror francés, que Ron estaba casi seguro de que era el Pierre del que Harry le había hablado, gruñó. Están gastados.
Tardaremos un poco en obtener un rastro. Sigue trabajando en ello, ordenó el padre de Fleur. Quiero que los campeones estén a salvo y de vuelta aquí ahora mismo. Acosar, apretando los dientes, Harry sintió que le ardían los brazos mientras seguía usando sin cesar las marcas que llevaba impresas. La tierra a su alrededor se movía y fluía constantemente mientras creaba barreras entre ellos y los mortífagos que lanzaban maldiciones. Víctor permanecía de pie, recitando conjuros sin cesar mientras reforzaba las barreras de Harry, cuyos hechizos y maldiciones intentaban constantemente atravesarlas, deteniéndose solo para lanzar hechizos de vuelta a través de estrechas rendijas cuando un mortífago parecía acercarse demasiado. La varita de Cedric danzaba como la batuta de un director de orquesta mientras cada estatua y escultura funeraria del cementerio cobraba vida. Ángeles de piedra e incluso un segador de almas de una cripta bastante macabra marchaban contra los mortífagos. La piedra no sentía dolor, y solo flaquearía si se rompía. Tras un reparo, volvían a estar de pie, rompiendo huesos y repeliendo a los mortífagos, incapaces de huir bajo la mirada furiosa de su amo. Finalmente, la voz de Fleur llenó el aire mientras cantaba. Ya le había dicho que influir en las mentes de los demás requería más poder cuanto más se resistían los afectados, cuanto más rechazaban los efectos de la magia. Convertir a tantos magos oscuros genuinamente asesinos y furiosos en su bando sería un gran desgaste de energía, especialmente después del laberinto y sin saber cuánto duraría la lucha. Reforzar los cuatro resultó mucho más eficiente energéticamente. Las Veela eran criaturas de amor, pero el amor no era solo romántico. El amor por una pareja, por un amigo, por la familia e incluso el amor propio. Todos eran diferentes tipos de amor igualmente válidos, y mientras escuchaba su canción, sintió lo que Fleur sentía en cada fibra de su ser. Su sangre se agitaba con cada nota que ella cantaba, su magia se reponía cada vez más rápido a medida que la seguía gastando, los mortífagos retrocedían cada vez más mientras la voz de Fleur comenzaba a ahogar los gritos de furia de Voldemort. El Señor Oscuro estaba furioso porque su plan no estaba saliendo como se esperaba. Sus números están disminuyendo. Gritó Víctor, lanzando otra maldición penetrante contra los mortífagos, un grito que demostró que había logrado dar en el blanco. No me sorprende, dijo Harry con una carcajada. Los mejores mortífagos siguen encerrados en Azkaban. Nosotros solo tenemos que lidiar con los que no sirven. Potter. El tono airado de Lucius Malfoy dejaba claro que había oído su comentario y que no le había gustado. No podemos seguir jugando a la defensiva, gruñó Cedric, han empezado a hacer desaparecer mis estatuas. Mierda. Harry apretó los dientes, ¿qué quieres decir? Su pregunta fue interrumpida por el sonido de los recién llegados. Peter. La voz familiar de Sirius sonaba enfadada mientras Harry sonreía. Si Sirius estaba allí, entonces los otros recién llegados probablemente también eran refuerzos. ¡No! Deténganlos. Deténganlos. La voz aguda de Voldemort rugió mientras Harry esbozaba una sonrisa salvaje. Vamos a patearles el trasero. Rugió, y los muros reforzados se convirtieron en una ola de pinchos que se precipitaron hacia los mortífagos, mientras Sirius y los demás les disparaban desde atrás en una mortal maniobra de pinza. Oye, Malfoy. Harry sonrió con sorna cuando uno de los mortífagos se giró por reflejo, esto es por Dobby. Harry extendió el pie y pateó a Malfoy con todas sus fuerzas entre las piernas, y el bastardo cayó al suelo con un grito de dolor. Harry, hechizos ahora, patadas después. Regañó Fleur mientras lanzaba un maleficio contra Malfoy. Puede que no tenga otra oportunidad más adelante. Protestó, levantando un escudo con la marca en la palma de su mano para absorber una lluvia de maldiciones dirigidas hacia ellos. Con esa actitud, no lo conseguirás. Cedric rió, transformando varias máscaras de mortífagos en tejones furiosos. En efecto, eso suena a discurso de cobardes, respondió Víctor con un tono zen burlón mientras lanzaba una maldición explosiva contra un trío de mortífagos. Según lo que había dicho el padre de Fleur, la mayoría de los mortífagos verdaderamente peligrosos habían sido los fanáticos que habían muerto luchando o habían sido encerrados en Azkaban por ser demasiado orgullosos para mentir sobre Imperius. Los débiles y cobardes se habían mantenido al margen de la cárcel. Harry, detrás de ti. El grito de Fleur lo hizo girar al ver la serpiente más grande que jamás había visto abalanzándose sobre él, mientras la brújula vibraba furiosamente a medida que se acercaba. El grito que lanzó al ser alcanzado por el fuego de Fleur fue antinatural. La criatura se retorcía y chillaba como ninguna serpiente debería haber podido hacerlo. Cuando blandió una espada mágica, una densa niebla negra brotó del muñón del cuello de la serpiente. Los gritos de la serpiente cesaron al instante, pero en su lugar comenzaron los de Voldemort.
La reacción adversa a la destrucción de un Horrocrux era evidentemente insoportable. Jadeando mientras los últimos mortífagos comenzaban a ser maldecidos o noqueados, Harry se acercó a la cosa que gritaba que era Voldemort. Hola, Tom. Un encuentro casual. Capítulo 23. Acosar. Ese no es el ser oscuro. Gritó Fudge mientras Pierre sujetaba el diminuto cuerpo del homúnculo de Voldemort con un hechizo de contención que, por suerte, impedía oír los agudos gritos de furia del minúsculo monstruo. A su alrededor, los distintos mortífagos yacían dispersos, muertos o inconscientes y atados. Sí, eres tú, bufón incompetente. Martín de la Cobre estuvo a punto de insultar a Fudge hasta que el idiota se callara, sin importarle las consecuencias. La cosa oscura está muerta. Fudge siguió negando. Y cuando mis aurores lleguen, todos ustedes serán arrestados por agredir a miembros tan valiosos y respetables de la comunidad. El puño de Harry interrumpió al fanfarrón, y el sombrero bombín verde lima salió volando hasta caer en un charco de sangre y vísceras. Normalmente, le habría preocupado que Dumbledore usara eso como excusa para intentar algo, pero dado que Sirius estaba detrás del viejo bastardo con la varita desenvainada, no se sintió demasiado preocupado. Martín miró al padre de Fleur. Creo que llevaré a Fudge y a su ministerio ante la Higua por ayudar a un señor oscuro, amenazando con arrestarme por defender mi vida tras ser secuestrado, lo que, en mi opinión, también cuenta como intento de secuestro y encarcelamiento ilegal. Ahora Harry, el tono de abuelo decepcionado de Dumbledore fue interrumpido por la varita entre sus ojos, y la expresión de Harry demostró lo poco que le gustaría que el anciano terminara esa palabra. Un leve crujido anunció la llegada de los aurores británicos. Dumbledore y Fudge no los habían esperado cuando siguieron a Sirius, Martín y Pierre. Melia. Balbuceó Fudge con la cara hinchada. Descansa. Fudge mostró abiertamente su apoyo e intentó ayudar a los mortífagos que revivieron a Voldemort, al menos parcialmente. Martín se mantuvo mucho más controlado y digno mientras señalaba a la abominación chillona dentro de una burbuja. Algo por lo que lo llevaremos, y posiblemente a su gabinete, ante la Higua. El ojo de la mujer pelirroja se crispó de frustración mientras Fudge seguía balbuceando. Shacklebolt, encantamiento de diagnóstico en eso, sea lo que sea. Señaló al pequeño Voldemort. Ni siquiera sé qué es, jefe, dijo el hombre calvo y corpulento, frunciendo el ceño. Estoy recibiendo muchas lecturas de magia negra, pero no logro entender nada. Le sugiero que haga que los inefables lo examinen. Te sugiero que te lleves eso también. Harry señaló el cadáver de la serpiente gigante. Cuando la maté, un miasma negro salió del muñón y Voldemort parecía sufrir físicamente mientras moría. La mujer pelirroja, Amelia, asintió. Shacklebolt, Dawlish, Tonks, ustedes tres lleven la cosa y el cadáver de la serpiente al departamento de misterios. La mujer ordenó mientras los tres aurores saludaban, y un hechizo extrajo cuidadosamente la burbuja que contenía a Voldemort de las manos de Pierre. En cuanto se fueron, Harry llevó la mano rápidamente a la pernera del pantalón. La brújula volvía a vibrar ahora que Voldemort se había marchado. Pierre había dicho que, dado el poder mágico inherente al número 7 y el hecho de que la cicatriz de Harry no hubiera sido un Horrocrux intencionado, estaban hablando de 7 u 8 fragmentos potenciales de alma que destruir. El diario había sido destruido durante su segundo año. Su cicatriz había desaparecido cuando sus mutaciones la eliminaron de su cuerpo. Sirius y Martín habían encontrado la copa y el guardapelo en Gringotts y en la mansión Black. Luego estaba la diadema encontrada en Hogwarts. Y ahora ahí estaban la serpiente y el cuerpo principal de Voldemort. Eso significaba que lo que fuera que la brújula estuviera captando tendría que ser el último fragmento. Martín, está cerca, siseó Harry, con los ojos muy abiertos, al igual que los del ministro francés, que comprendió perfectamente lo que eso significaba. ¿Qué hay cerca?, preguntó Amelia, con la varita de la mujer en la mano y la mirada recorriendo el lugar con cautela. El último ancla para la supervivencia de Voldemort. La sonrisa de Martín era maliciosa. El usor de la Cour. Rugió Dumbledore. Esa información no es segura para ser simplemente difundida. La diatriba del anciano se vio interrumpida aunque su boca seguía moviéndose. Un hechizo silenciador lo calló y le tomó un momento a Dumbledore reaccionar. Gracias, Fleur, dijo Martín, asintiendo a su hija, que hacía girar su varita con aire de suficiencia tras haber lanzado el encantamiento. Como decía, Voldemort usó Horrocruxes para burlar a la muerte. El hombre dividió su alma en varios pedazos, la mayoría intencionalmente, pero uno parece haber sido accidental durante Halloween del 81. Ese miasma que describió Harry suena como uno de esos fragmentos de alma, y con el cuerpo principal capturado, solo queda uno.
Los has estado buscando. Amelia parpadeó sorprendida. Tu ministro es un canalla que ignoraría el problema sin dudarlo hasta que Voldemort resurgiera y volviera a sembrar la muerte en Francia. La mirada fulminante de Martín hizo que Fudge, que aún sollozaba, chillara de miedo. Así que los hemos estado rastreando. Francia se ha topado antes con magos tenebrosos que fabrican múltiples horrocruxes, así que tenemos una forma de extraer el fragmento de alma de un recipiente y colocarlo en otro que actúa como una brújula. La expresión de Dumbledore era de estupefacción. El anciano, al parecer, nunca había oído hablar de tal hechizo ni sabía que nadie, aparte del propio Voldemort, fabricara múltiples horrocruxes. Potter, saca esa brújula, ordenó Amelia. Higgins, Locuor, Abbott, Scrimgeour, Onay, quédense aquí y empiecen a reunir pruebas. Asegúrense de que ninguno de estos bastardos se vaya a ninguna parte. Señaló a los distintos mortífagos. El resto vendrá con nosotros cuando encontremos esta maldita cosa. ¿Eso incluye Fudge? Se burló Pierre. Dado que no quiero que arruine las pruebas, ¿sí? La mirada fulminante de Amelia impidió que Fudge protestara. Muy bien, gente, muévanse. Con la brújula en mano, Harry abrió el camino, siguiéndola mientras salían del cementerio y se acercaban cada vez más a los árboles frondosos. Veo un antiguo sendero aquí. Víctor comenzó a despejar la maleza y los matorrales con cortes cuidadosos, maldiciendo el sendero, viejo y claramente sin usar durante varios años. Y una choza. Cedric observó la estructura en ruinas que tenía delante, con huesos de serpiente esparcidos por la puerta principal. Varitas listas. Amelia se puso al frente a su lado, incluso Dumbledore permanecía extrañamente callado a pesar de que el encantamiento silenciador había sido levantado. No sabemos qué tipo de trampas hay en esta cosa. Un golpe en la puerta principal hizo que la vieja y podrida madera se desmoronara, levantando una nube de polvo mientras Amelia la hacía desaparecer apresuradamente. La brújula dice que está debajo de las tablas del suelo. Harry echó un vistazo a la esfera que apuntaba claramente hacia abajo. Retrocede, chico. Pierre sacó su varita y, con un movimiento rápido, levantó las viejas tablas de madera, dejando al descubierto una caja fuerte negra, inquietantemente limpia de polvo. La brújula no se apartó de la caja. Delacour, has estado trabajando en ello. ¿Cómo destruimos estas cosas? Amelia y sus aurores tenían sus varitas apuntando a la caja, listos para lanzar una maldición. Fuego demoníaco y veneno de basilisco son dos maneras de hacerlo. Martín Delacour frunció el ceño, magia que destruye el objeto tan completamente que el fragmento de alma no puede sobrevivir. Encantador. Amelia hizo una mueca. Pero puedes extraer el fragmento e insertarlo en otro objeto por si el horrocrux es algo que deba conservarse. Sí, me han enseñado el hechizo necesario. Martín asintió mientras preparaba su varita, invocando una roca del borde del camino para usarla como nuevo receptáculo. Aló Mora. Amelia agitó su varita hacia la caja, que se abrió de golpe, revelando un anillo en su interior. La banda era de oro tosco y de forma irregular, y la piedra, de un negro sólido. Un extraño símbolo triangular, parecido a un ojo, destacaba grabado en su superficie. Arc. Fleur se agarró la cabeza mientras ella, y todos los demás, parecían retroceder tambaleándose, sujetándose la cabeza como si sintieran dolor. El anillo, quiere que me lo ponga. A su lado, pudo ver a Cedric y a Víctor apretando los dientes mientras luchaban por resistir la tentación. Preparando su varita para intentar destruir el anillo si fuera necesario, no estaba preparado para que Dumbledore pasara corriendo a su lado, golpeándolo con la suficiente fuerza como para apartar a Harry mientras el anciano agarraba el anillo con ojos frenéticos. La piedra. Dumbledore canturreó mientras la recogía, sin parecer percatarse de que la piel alrededor de sus manos comenzaba a oscurecerse y arrugarse. Después de tanto tiempo. Tanto tiempo. Dumbledore, bájalo. Amelia fue la primera en recuperarse de la influencia del anillo. Aunque no estaba seguro de si se debía a su propia fortaleza mental o simplemente a que el anillo tenía un objetivo. En cualquier caso, se puso de pie, seguida de cerca por Sirius, Martín y Pierre. Dumbledore gruñó, sus ojos comenzaron a brillar mientras cada vez más de su cuerpo comenzaba a marchitarse y ennegrecerse. ¡No! Siseó Dumbledore. La piedra es mía. No dejaré que me la quites. Suéltalo. Martín tenía su varita lista, te lo advierto. Jamás. Dumbledore agitó su varita, que brillaba con una energía de aspecto enfermizo. No me lo quitarás. Crucí, bombarda. Exclamó Harry, extendiendo su varita hacia adelante, pues ya había comenzado a preparar el hechizo cuando la varita de Dumbledore empezó a brillar.
La maldición impactó en el pecho del anciano, quien fue lanzado contra la pared debilitada de la cabaña, mientras el anillo salía disparado por los aires. Aurores, aseguren a Albus Dumbledore. Gritó Amelia, mientras las brujas y magos de túnicas rojas perseguían al anciano que estaba a punto de lanzar un imperdonable. Martín ya estaba extrayendo el fragmento de alma del anillo y metiéndolo en la piedra para destruirlo. Harry se tambaleó al acercarse a la varita con cuentas que había visto caer a Dumbledore cuando maldijo al viejo bastardo. En el instante en que su mano rodeó el mango, sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, una cantidad antinatural. Al examinar la varita, vio el mismo símbolo triangular que estaba en la piedra. Ahí está, jadeó Martín mientras el anillo aparentemente perdía su fuerza de atracción, he quitado el fragmento de alma y la maldición marchita. Entonces, vámonos. Amelia parecía agotada, aunque quizás solo fuera por la enorme cantidad de papeleo que sin duda se avecinaba. Quiero que analicen esa cosa bajo los efectos del Veritaserum para asegurarnos de que no haya más horrocruxes. Si no los hay, destruiremos eso y las brújulas. Hizo una mueca cuando los aurores regresaron, con un cuerpo flotando cubierto con una sábana que le indicaba lo que le había sucedido a Dumbledore. Por ahora, llevaré a nuestros campeones de vuelta a Hogwarts, dijo Martín, asintiendo en señal de aceptación de las palabras de Amelia. Observó cómo Harry tomaba el anillo con cautela, pero no hizo ningún comentario al respecto. Al marcharse con Fleur y los demás, Harry exhaló un suspiro que no sabía cuánto tiempo había contenido. Por fin todo había terminado. Epílogo, con la cabeza bien alta, Harry caminaba por los pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. En los años transcurridos desde el final del torneo de los Tres Magos, las cosas por fin habían empezado a calmarse en su vida. Fudge había sido destituido y encarcelado por todo lo que había hecho e intentado hacer. El último ataque de locura de Dumbledore no había ayudado a la reputación del gobierno ante la Comisión Internacional de la Guerra. Con Fudge fuera del poder, y tras su reconocimiento por haber contribuido a acabar con los últimos vestigios de Voldemort, Amelia Bones había sido nombrada nueva ministra de Gran Bretaña y comenzó a poner orden en Inglaterra para evitar más escándalos, o peor aún, la llegada de señores oscuros. Potter el inefable. El jefe del departamento le hizo un gesto con la cabeza al entrar en el departamento francés de misterios. Dada su fama, jamás podría pasar desapercibido como un simple agente numerado, pero esto le daba al departamento un rostro al que enviar en misiones de campo con aurores. Me alegra verte. ¿Y tú, 18? Asintió con la cabeza hacia el investigador. ¿Están preparados los exámenes de hoy? En efecto. Asentía con entusiasmo el inefable mientras Harry miraba el campo de éxtasis donde flotaban la varita que le habían quitado a Dumbledore, el anillo que había sido el último Horrocrux e incluso la capa de su familia. Cada uno llevaba ese extraño símbolo. Desde que había visto la conexión, Francia había estado estudiando los tres objetos impregnados de una magia extraña que había mantenido al departamento lleno de nuevas preguntas. Pues pongámonos manos a la obra, dijo Harry riendo, con un anillo que brillaba en su mano izquierda. Esta noche Fleur tiene a su hermana de visita para cenar y no me lo perdonará si llego tarde. Mejor una de nuestras células que esa caseta de perro. Exclamó el investigador riendo, bromeando con buen humor mientras se ponían manos a la obra. Sí, las cosas se habían calmado desde lo del anillo y él no podía estar más contento por ello.